El día que huyó de su boda y lo perdió todo por amor, Sevilla dormía con los ojos abiertos aquella noche de junio, respirando despacio bajo un cielo color ceniza tibia. Y en las calles de Triana el aire tenía ese peso dulce que solo aparece cuando el río Guadalquivir suelta su humedad sobre las piedras antiguas y las convierte en espejos opacos donde la luz de las farolas se quiebra como vino derramado. Alba caminaba sin rumbo fijo, con los tacones colgando de dos dedos de su mano izquierda, descalza sobre el empedrado todavía caliente, sintiendo cómo cada paso le devolvía un pedazo de sí misma que llevaba años entregando a los demás sin permiso. Acababa de escaparse de su propia fiesta de compromiso y aún llevaba puesto ese vestido color marfil que su madre había elegido para ella en una boutique del barrio de Santa Cruz, ese vestido que costaba más que el sueldo de un año de cualquier mecánico, ese vestido que la apretaba en la cintura como si quisiera recordarle constantemente que respirar profundo era un lujo que no le correspondía. Llevaba 3 horas escuchando brindis, sonrisas falsas, manos que le tocaban el hombro con esa familiaridad que tienen los ricos cuando creen que ya han comprado a alguien y en algún momento, mientras su prometido Álvaro Sotomayor, abogado, 32 años, apellido con peso en 4 generaciones de notarios, le hablaba al oído sobre la luna de miel en Mallorca, ella había sentido un mareo seco, un grito mudo subiendo por la garganta como agua sucia y había salido al patio diciendo que necesitaba aire y del patio había pasado al jardín y del jardín a la verja y de la verja a la calle y de la calle a la noche y de la noche al puente de Triana donde el río corría negro y paciente como un animal que ha esperado siglos a que alguien por fin se atreviera a saltar. No saltó, no era de esas, pero cruzó el puente. Y cruzando el puente fue cuando lo vio por primera vez, aunque entonces no supiera todavía que aquel desconocido manchado de grasa, agachado junto a una moto vieja en una esquina mal iluminada de la calle Pureza, iba a ser el cuchillo limpio que cortara su vida en 2 mitades imposibles de volver a coser. Él levantó la vista justo cuando ella pasó y hubo entre los dos ese segundo eléctrico, ese silencio raro en el que 2 personas que nunca se han visto se reconocen sin entender que están reconociendo, como si llevaran años encontrándose en sueños ajenos sin haber tenido nunca el valor de despertar al mismo tiempo. Dani, con las manos negras hasta los codos y una llave inglesa colgando del bolsillo trasero del pantalón, se quedó mirándola un instante de más y ella, descalza, despeinada, con el rímel corrido por una lágrima que ni siquiera había sentido caer, le devolvió la mirada con una intensidad que no le pertenecía, una intensidad que llevaba años guardada en alguna habitación cerrada de su pecho y que aquella noche, sin permiso, había encontrado por fin la grieta para escaparse. ¿Estás bien?, preguntó él, y su voz tenía el acento espeso de Triana, ese acento que no se aprende, que se hereda, que sale de los pulmones como sale el humo de las chimeneas viejas, lento, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. Alba abrió la boca para decir que sí, que estaba bien, que solo había salido a tomar el aire, que ya se iba, que perdón por molestar, que adiós, todas esas frases educadas que le habían enseñado desde niña a usar como escudos contra el mundo, pero ninguna salió. En su lugar salió un silencio largo, vergonzoso, hermoso, un silencio en el que ella se permitió simplemente mirarlo, mirar de verdad a alguien por primera vez en mucho tiempo, mirar sin agenda, sin protocolo, sin la angustia de calcular qué pensaría su madre si la viera, y al mirarlo así, con esa rendición tan suave, sintió que algo dentro de ella, algo viejo y oxidado y muy cansado, por fin daba un paso hacia atrás y dejaba pasar otra cosa. No, no, dijo finalmente, y la palabra le tembló en la lengua como si nunca antes la hubiera pronunciado. No estoy bien. Dani se limpió las manos en un trapo grasiento que sacó del bolsillo, se incorporó despacio, era alto más de lo que parecía agachado, con esa flacura nervuda de los hombres que trabajan con el cuerpo y no con la cara, y la miró con una calma que no juzgaba, una calma que ella jamás había visto en los ojos de los hombres de su mundo, hombres acostumbrados a evaluar, a tasar, a decidir cuánto valía una mujer en cuestión de segundos. Él, en cambio, simplemente la miraba como se mira la lluvia caer cuando uno ya está empapado y ha dejado de importarle. ¿Te ha hecho daño alguien?, preguntó, y había en su voz algo afilado, una alerta antigua, como si llevara grabada en la garganta la respuesta que daría si ella decía que sí. No,
respondió Alba y se rió sin querer una risa pequeña, rota, sorprendida. Me he hecho daño yo. Llevo años haciéndomelo. Dani inclinó un poco la cabeza, no sonrió, no la consoló, no le dijo que se iba a poner todo bien. Y eso, precisamente eso, fue lo que la deshizo por dentro, porque toda su vida había estado rodeada de gente que se apresuraba a decirle que se iba a poner todo bien sin tener la más mínima intención de averiguar qué era lo que estaba mal. Él, en cambio, simplemente le señaló con la barbilla un escalón viejo de piedra junto al portal del taller y dijo: siéntate, te traigo agua, y ella se sentó, sin pensarlo, sin preguntarse quién era él, ni qué hacía allí a esas horas, ni qué pensaría su madre si pudiera verla en aquel momento descalza, con el vestido manchado de polvo, sentada en el escalón de un taller mecánico en el corazón de Triana, esperando a un desconocido que olía a aceite de motor y a tabaco negro. Y mientras esperaba, mientras escuchaba el rumor lejano del río y los pasos de él volviendo del interior del taller con una botella de agua fría en la mano, comprendió con una claridad que la asustó que llevaba 26 años sentada en sillas que no había elegido y que ese escalón sucio era el primer asiento verdadero de su vida. Bebieron en silencio, ella el agua, él un café que se había hecho en una cafetera vieja sobre un hornillo eléctrico. Dentro del taller las farolas zumbaban suavemente, los gatos del barrio cruzaban la calle con la dignidad de pequeños reyes anónimos y desde algún balcón abierto se escapaba una copla antigua, una voz de mujer cantándole al desamor con esa naturalidad andaluza con la que solo se le canta a las cosas que duelen mucho y se aceptan despacio. ¿Cómo te llamas, Memón?, preguntó él al fin. Alba. Hubo una pausa. Una pausa en la que ella esperó casi por reflejo la reacción habitual, el reconocimiento del apellido, la pregunta calculada sobre su familia, el cambio sutil en la voz que le indicaba que el otro acababa de descubrir el peso económico que ella arrastraba a todas partes como una sombra demasiado vestida. Pero esa reacción no llegó, él solo asintió como quien recibe una palabra que le gusta y dijo: bonito nombre te queda. Y tú, Dani, y nada más, ningún apellido, ninguna explicación, ningún intento de impresionarla, solo Dani, así seco, limpio, como si ese nombre fuera todo lo que él tenía para ofrecer y al mismo tiempo todo lo que un nombre necesitaba ser. Hablaron durante 1 hora o 2 o quizás 5 minutos que se sintieron como años. Alba luego no sabría reconstruirlo porque hay conversaciones que no ocurren en el tiempo, sino fuera de él, en una bolsa de aire que la vida deja a propósito para que algunas personas se encuentren antes de que la realidad les recuerde que no deberían. Él le contó sin presumir, sin mentir, que llevaba el taller desde que su padre había muerto cuando él tenía 19 años, que vivía en el piso de arriba, que no tenía estudios pero tenía manos, que las manos a veces eran más honestas que los títulos. Ella le contó, sin contarle del todo, que iba a casarse en septiembre con un hombre al que respetaba pero al que nunca había deseado, que su madre llevaba años eligiéndole, hasta el champú que usaba, que aquella noche había sentido por primera vez que si entraba otra vez en aquel salón de fiesta se iba a morir lentamente, sin ruido, sin que nadie se diera cuenta, hasta que fuera demasiado tarde. Entonces, pues no entres, dijo Dani simplemente. No, es más complicado que eso. Siempre es más complicado que eso y al final casi siempre era exactamente eso. Lo miró, la miraba y por un momento en aquella esquina de Triana donde el aire olía a azahar tardío y a gasolina y a piedra mojada, Alba sintió el impulso violento e irracional de levantarse, cruzar los 2 pasos que la separaban de él y besarlo. No por deseo, todavía no, sino por hambre antigua, hambre de toda una vida, hambre de tocar a alguien que la mirara como si ella fuera una persona y no un patrimonio. No lo besó, aún no. Se levantó, le devolvió la botella vacía, le dio las gracias en voz tan baja que él casi no la oyó y empezó a caminar de vuelta hacia el puente, descalza todavía, con los tacones en la mano, sintiendo en la espalda la mirada de él como una caricia que no le pertenecía pero que ya no quería devolver. Antes de doblar la esquina, sin saber muy bien por qué, se giró. Él seguía allí, de pie en el umbral del taller, con la luz amarilla detrás recortándole la silueta, y le dijo, con esa voz tranquila que parecía no necesitar levantar nunca:
si vuelves mañana estaré aquí. No fue una invitación, no fue una promesa, fue una constatación, como quien dice que el sol sale por el este, y Alba, que toda su vida había sido educada para responder con elegancia a cada frase, no respondió, solo asintió y siguió andando. Y al cruzar el puente de Triana de vuelta hacia el otro lado del río, hacia su mundo, hacia sus padres, hacia su prometido, hacia el espejo dorado de su jaula, supo con una certeza fría y luminosa que ya no era la misma mujer que lo había cruzado hacia allá y que al día siguiente, costara lo que costara, iba a volver, y volvió. Volvió la noche siguiente y la siguiente y la siguiente, inventando cenas con amigas que no veía hacía meses, migrañas tempranas, retiros espirituales en conventos inexistentes, mentiras pequeñas que iban tejiéndose en su boca con una facilidad que la asustaba y la liberaba a partes iguales. Y cada noche a las 11 en punto, cuando Triana ya había cenado y los bares empezaban a vaciarse, ella cruzaba el puente con un vestido más sencillo que el anterior, con los tacones cada vez más bajos, con el pelo cada vez más suelto, como si cada paso por encima del Guadalquivir fuera un ritual de despojo en el que iba dejando caer al río pedazos de su otra vida hasta llegar a la esquina del taller, convertida en alguien que ni ella misma reconocía. Dani no la esperaba con flores, no le hacía promesas, no le decía las palabras bonitas que ella había aprendido a desconfiar desde adolescente. La esperaba simplemente con un café recién hecho, con la radio puesta bajito, con una sonrisa lenta que tardaba en aparecer, pero que cuando aparecía le iluminaba la cara entera, como si alguien por dentro hubiera encendido por fin una bombilla escondida desde hacía mucho. Caminaban por el barrio entero, calle Betis arriba, calle Pureza abajo, plaza del Altozano, la capilla de los marineros, los puestos cerrados del mercado, el muelle viejo donde los pescadores aún dejaban barcas amarradas como costumbres heredadas, y mientras caminaban hablaban de todo y de nada, con la sensación extraña de estar recuperando un idioma común que nunca habían aprendido. Una de aquellas noches, la sexta o la séptima, Alba le preguntó por su padre. Dani tardó en contestar, encendió un cigarrillo, miró el río, dejó pasar 2 coches, murió en el taller, dijo al fin una mañana. Le dio algo en el pecho mientras estaba debajo de un coche. No le dio tiempo ni a salir, tenía 52 años. Yo tenía 19 y estaba estudiando para ser otra cosa, no me acuerdo ya de qué, alguna chorrada. Volví, cogí el taller y aquí sigo. ¿Y tu madre? Mi madre se fue cuando yo tenía 7, no sé dónde está, tampoco la busco. Lo dijo sin amargura, sin teatro, como quien recita un código postal, y Alba sintió que dentro del pecho algo se le movía sin permiso, una piedra antigua que llevaba años en el mismo sitio y que aquella confesión seca, sin adornos, había desplazado 1 milímetro. Lo siento, dijo ella. No lo sientas, cada uno carga lo suyo, tú también cargas. Yo lo tengo todo. Él la miró de esa forma suya, larga, paciente, como quien lee una carta escrita en un idioma que conoce muy bien. Alba, dijo, y era la primera vez que pronunciaba su nombre así, sin prisa, dejándolo flotar en el aire un instante de más. Los que lo tienen todo casi siempre cargan lo más pesado. Lo que pasa es que su carga está hecha de oro y entonces nadie les deja decir que les hace daño. Ella no respondió, no supo cómo. Caminaron en silencio hasta la orilla del río, se sentaron en un banco bajo un árbol y por primera vez desde que se conocían, él, sin pensarlo, sin pedir permiso, sin decir una palabra, le pasó un brazo por encima de los hombros y ella, sin pensarlo tampoco, apoyó la cabeza en su pecho y se quedaron así, sin moverse, escuchando el agua, sintiendo la respiración del otro, hasta que un barco lejano hizo sonar una bocina y ambos rieron bajo como 2 niños que acaban de descubrir un escondite que solo es suyo. Aquella noche estuvieron a punto de besarse 3 veces, una en el banco cuando ella levantó la cara hacia él para decirle algo y se quedó callada con los labios entreabiertos. Otra al despedirse cuando él le apartó un mechón de pelo de la frente y los dos respiraron al mismo tiempo.
Y la tercera, la peor, la más vívida, en mitad de un puente cualquiera del callejón San Jorge, cuando ella se paró de pronto, lo cogió del brazo y él la miró con una intensidad que parecía a punto de romper algo dentro del aire mismo, pero los 3 besos no ocurrieron y por no ocurrir fueron más reales que cualquier beso real, porque Alba descubrió aquella semana que el deseo verdadero, el deseo grande, el deseo que cambia las vidas no es el que se cumple, sino el que se posterga, el que crece, el que se vuelve insoportable, el que va llenando cada esquina del cuerpo hasta que ya no hay sitio para nada más. Sevilla, mientras tanto, los acompañaba. Sevilla en junio, Sevilla en julio, Sevilla en esas noches en las que el calor no termina de irse y el azahar viejo se mezcla con el olor del río y las macetas de albahaca de las ventanas perfuman las callejas como si el barrio entero estuviera enamorado al mismo tiempo. Pasaban por delante de bares de los que salía música, de bulerías improvisadas, de patios por cuyas rejas se escapaban risas de familias cenando tarde, de iglesias cerradas con sus santos a oscuras esperando otra mañana. Y todo, absolutamente todo, parecía cómplice de aquella historia que ninguno de los dos había decidido empezar y que ninguno de los dos sabía cómo iba a terminar. ¿Tú qué quieres, Alba?, le preguntó él una de esas madrugadas, mientras compartían un cigarrillo a medias junto al muro del río, ella, que nunca había fumado y que aquella semana había aprendido a hacerlo solo para tener una excusa de quedarse 5 minutos más. No lo sé, respondió ella y se sorprendió a sí misma diciéndolo. Llevo toda la vida sabiendo lo que quieren los demás de mí, pero lo que yo quiero, eso, no lo sé. Nunca me lo he preguntado, no me han dejado preguntármelo. Entonces empieza por ahí, no conmigo, contigo. Y aquella respuesta limpia, generosa, sin agenda, fue lo que terminó de hundirla, porque fue entonces cuando comprendió con una nitidez aterradora que estaba enamorada, no de él todavía, no del todo, sino de la mujer que ella misma se estaba volviendo cuando él la miraba, y supo con una mezcla de júbilo y pánico que ya no había vuelta atrás, que ya no podría sentarse en la mesa de su madre a hablar de manteles, que ya no podría dejarse abrazar por su prometido en la terraza de Mallorca pretendiendo que el escalofrío que le subía por la espalda era amor y no asco, que ya no podría seguir siendo la Alba que había sido durante 26 años, porque aquella Alba se había muerto despacio, sin sangre, en el banco junto al Guadalquivir, y la nueva, la que respiraba ahora a su lado, no sabía aún cómo se llamaba, pero ya tenía hambre, y la nueva, esa, no iba a aceptar que la siguieran alimentando con migajas. Lo besó por fin aquella misma noche antes de cruzar el puente de vuelta, no en una esquina romántica, no bajo una farola perfecta, sino en mitad de la acera con un autobús nocturno pasando detrás de ellos, y el beso fue torpe y largo y tembloroso y absolutamente verdadero, y cuando se separaron ella tenía los ojos llenos de lágrimas y él tenía la mano apoyada en su cuello como si estuviera sosteniéndole el alma para que no se le cayera al suelo. Si haces esto, le dijo Dani con la voz ronca, no lo deshagas mañana. Yo no soy de los que se dejan deshacer, no voy a deshacerlo, júramelo. No puedo jurarte nada, Dani, pero puedo prometerte que mañana cuando me despierte vas a ser lo primero que piense, y eso no lo había hecho yo nunca con nadie. Él la miró un instante muy largo y después la besó otra vez despacio, casi con miedo, como quien recoge algo del suelo sabiendo que no le pertenece. Pero las cosas hermosas en las familias como la de Alba se descubren siempre antes de tiempo, porque las familias como la de Alba tienen ojos en cada esquina, primos en cada bar, choferes que también informan, asistentas que también escuchan, y nadie cruza un puente 6 noches seguidas sin que alguien en algún despacho con vistas al río desde el otro lado levante una ceja y haga una llamada. Fue su hermano mayor, Tomás, quien lo descubrió primero. Tomás, 34 años, mano derecha del padre, heredero entrenado desde la infancia para proteger un apellido como si fuera un país pequeño, hombre de gestos secos y ojos demasiado fríos para alguien tan joven. La esperaba sentado en el sofá de su habitación una madrugada a las 4:10 con una copa de coñac en la mano y la luz baja del flexo iluminándole la mitad de la cara como un interrogador antiguo. ¿De dónde vienes, Alba? Ella se quedó parada en la puerta, el bolso le pesaba como si dentro llevara piedras. De casa de Marta. Marta está en Lisboa desde el lunes, ¿quieres intentarlo otra vez?
Silencio largo, espeso. Alba sintió como el corazón se le subía a la garganta. Tomás, ¿sabes quién es ese tipo, Alba? ¿Sabes quién es realmente? Y Tomás, sin dejar de mirarla, le tendió una carpeta de cartulina marrón que tenía sobre la mesa, una carpeta como las que aparecen en las películas, y Alba comprendió en aquel instante que su familia no solo había descubierto a Dani, sino que se había tomado el tiempo, los recursos y la frialdad necesarios para investigarlo a fondo. No quiero leer eso, dijo ella con voz que no le salió tan firme como quería. No te estoy preguntando si quieres, te estoy diciendo que te sientes y lo leas. Y se sentó y leyó, y mientras leía sentía cómo cada línea le quitaba un poco de aire. El nombre completo de Dani, Daniel Vargas Quintero, escrito en letras frías. Una detención a los 21 años por una pelea en un bar en la que un hombre había acabado en el hospital con un traumatismo craneal, cargos retirados al final, sí, pero un proceso judicial que se había arrastrado durante 2 años. Un primo en prisión por tráfico menor, deudas heredadas del taller del padre que aún no estaban del todo saldadas y lo peor, una nota más reciente de hacía solo unos meses, amenazas recibidas de un grupo del barrio al que su primo le debía dinero, gente con la que era mejor no tener nada que ver, gente que había aparecido más de una vez por la puerta del taller buscando información, presionando, dejando recados que no eran del todo recados. Alba cerró la carpeta despacio, tenía las manos frías. Esto no es él, murmuró, esto es exactamente él, Alba, esto es lo que rodea a un hombre como él y tú vas a entrar ahí así, vestida de blanco, ¿para qué? ¿Para hacer terapia? ¿Para vivir una aventurilla y volver luego? Mira, hermanita, te lo voy a decir solo una vez porque te quiero y porque eres tonta. O lo dejas mañana o te lo van a quitar a ti. Y la forma en la que te lo van a quitar no te va a gustar nada. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando que es distinto. Papá ya lo sabe, mamá también. Álvaro aún no, pero no va a tardar. Y papá tiene mucha gente, Alba, mucha y muy poca paciencia. Si tú no terminas esto, lo va a terminar él. Y va a ser feo para todos, sobre todo para ese chaval. Y aquella palabra, chaval, pronunciada con ese desprecio tan elegante, tan apellido de 4 generaciones, fue lo que terminó de romperle algo dentro a Alba, porque comprendió que para su hermano, para sus padres, para todo su mundo, Dani no era una persona, era un obstáculo administrativo, algo que se gestiona, algo que se aparta. Y comprendió también que el peligro era real, que las palabras de Tomás no eran solo palabras, que su padre, don Eduardo, llevaba toda la vida resolviendo problemas con discreción y eficacia y que jamás había tolerado un escándalo y que un mecánico de Triana con antecedentes judiciales y problemas con gente peligrosa era el tipo exacto de persona a la que se podía aplastar sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. No voy a dejarlo, dijo ella con la voz ya temblando. Vas a destruirlo, Alba. ¿Es eso lo que quieres? ¿Sentirte una mártir mientras a él le rompen las piernas en el taller? Porque eso es lo que va a pasar. No es una metáfora. Eso es lo que va a pasar. Y Alba, por primera vez en su vida, no encontró en su boca una respuesta educada. Salió del cuarto, cerró la puerta, vomitó en el baño, se lavó la cara con agua helada. Se miró en el espejo y vio a una mujer que ya no conocía, a una mujer con los ojos rojos y la barbilla temblando y el pecho lleno de un terror tan nuevo que ni siquiera tenía nombre todavía. Y a las 9 de la mañana, cuando los criados aún no se habían movido y la casa entera dormía, salió por la puerta de servicio sin equipaje y cogió un taxi que le costó la última tarjeta que le quedaba operativa antes de que su padre, sin duda, las cancelara todas. Dani estaba en el taller. Tenía el mono medio desabrochado, las manos negras hasta los codos, como siempre, y al verla entrar a esas horas, despeinada, sin maquillaje, con las ojeras hasta la mitad de la cara, supo de inmediato que algo había pasado. No le preguntó qué, solo se limpió las manos en el trapo, cerró la puerta del taller con un movimiento limpio y se acercó a ella. ¿Te han hecho daño? A mí no, todavía. Y entonces, llorando, tartamudeando, sentándose en el suelo del taller porque las piernas no la sostenían, le contó todo, le contó la carpeta, le contó a Tomás, le contó a su padre, le contó las amenazas, le contó la palabra chaval, le contó el miedo y al terminar levantó la cara hacia él esperando, casi rezando, que él dijera algo, cualquier cosa que la sacara de aquel pozo. Dani no dijo nada durante un rato, se sentó
sentó junto a ella en el suelo contra una rueda vieja apilada y se quedó mirando el techo del taller donde una bombilla parpadeaba con un zumbido tenue. Después, sin mirarla, dijo: lo de la pelea fue verdad. Tenía 21. El tío al que le di estaba pegándole a una chavala en la calle, una chavala que ni conocía. Le rompí la nariz y le hice un corte en la ceja. No le di tan fuerte como dicen los papeles de tu hermano. Se inventó él lo del traumatismo. Me lo retiraron porque había 5 testigos, pero sí hay un papel y mi primo sí está en la cárcel. Y sí, hay gente del barrio que viene a veces a tocarme la puerta, no te he mentido en nada, pero tampoco te lo había contado porque no sabía cómo, porque cuando una mujer como tú aparece uno no sabe en qué orden contar lo feo. No me importa lo de la pelea, Dani. Te tiene que importar lo de tu padre. Lo de tu padre sí te tiene que importar. Él la miró por fin y en sus ojos había una cosa que ella no había visto antes, una cosa que mezclaba ternura y cansancio y rabia muy vieja. Alba, yo no tengo nada, ¿lo entiendes? No tengo dinero, no tengo apellido, no tengo abogados, no tengo a nadie que coja un teléfono por mí. Si tu padre quiere hundirme, me hunde en una semana. No con tiros, con papeles, con denuncias falsas, con inspecciones al taller, con el banco, con los proveedores, con cualquier cosa. Y yo no puedo defenderme de eso, yo solo sé arreglar motos. ¿Y tú qué vas a hacer? Te vas a venir aquí, al piso de arriba, a vivir con un mecánico al que en 6 meses le han cerrado el negocio. ¿Vas a aguantar eso, de verdad? Porque si me dices ahora mismo que sí, yo te creo, pero quiero que entiendas qué es lo que estás diciendo. Alba lloró otra vez, pero esta vez de otra forma, no de miedo, de algo mucho más limpio y mucho más adulto. No sé si voy a aguantar, dijo, pero sé que si no lo intento me voy a morir en vida y ya he muerto en vida demasiados años, Dani, no tengo más años para gastar así. Él la cogió de la mano, apretó fuerte como quien sostiene una cuerda. Vale, dijo, pues no nos morimos más. Aquella misma tarde, Alba volvió a la casa familiar en el barrio de Los Remedios solo para coger una mochila pequeña con 4 cosas. La interceptó su madre en el pasillo. Doña Carmen, perfumada, perfecta, con esa elegancia helada que solo tienen las mujeres que han aprendido a ganar todas las guerras sin levantar la voz, le bloqueó el paso con el cuerpo entero y le dijo con una calma terrorífica: si cruzas esa puerta, hija, no vuelvas. Esta familia no va a recogerte cuando ese hombre se canse de ti y se va a cansar, Alba. Los hombres así se cansan siempre. Mamá, no me llames mamá ahora no. Mamá, escúchame, llevo 26 años haciendo caso, llevo 26 años, no es suficiente, cuanto más necesitas. Doña Carmen se quedó callada. Por primera vez en mucho tiempo, Alba la vio dudar. Una grieta minúscula, un parpadeo, una madre asomándose por debajo de la matriarca, pero solo un instante. Después volvió a cerrarse como una caja fuerte, bien engrasada. Todo esto se va a terminar mal, Alba, te lo digo yo, y cuando se termine mal, no vengas porque no voy a poder mirarte a la cara, y no porque no te quiera, sino porque nos has avergonzado a todos. Alba pasó por debajo del brazo de su madre, cogió la mochila, bajó las escaleras, cruzó el jardín y al cerrar la verja de la casa escuchó por última vez el ruido de aquella verja pesada, el ruido con el que llevaba toda la vida durmiéndose, y supo que aquel sonido, ese clic seco, era el sonido oficial del final de una vida y el comienzo sin guión de otra. Los primeros meses fueron un terremoto lento. Alba se mudó al piso de arriba del taller, un piso de 2 habitaciones con las paredes amarillentas, una nevera que zumbaba como un avión, una ventana que daba a un patio de luces lleno de ropa tendida ajena y una cama de matrimonio cuyo colchón se hundía exactamente por la mitad. Para ella, criada en sábanas de hilo egipcio y cuartos de baño con suelo radiante, fue una bofetada física, pero también de un modo que tardaría meses en saber explicar, fue una caricia, porque cada cosa pequeña de aquel piso era suya y de Dani, y eso, después de toda una vida en habitaciones decoradas por su madre, era una experiencia tan nueva que algunas mañanas, al abrir los ojos, lloraba sin saber por qué. El dinero, sin embargo, fue brutal. Sus tarjetas las cancelaron a las 48 horas, las cuentas a la semana. Su padre, eficiente como siempre, no la insultó, no la persiguió, no le mandó emisarios, simplemente la borró de la economía.
Y borrarla de la economía en su mundo era una forma muy elegante de borrarla del todo. Alba descubrió que no sabía cocinar, que no sabía pasar la fregona, que nunca había mirado un recibo de la luz, que no entendía cómo funcionaban los cupones del supermercado del barrio, que llevaba toda la vida usando un idioma, el del dinero abundante, que en Triana no servía absolutamente para nada. Y descubrió también que era inteligente, que aprendía rápido, que se reía de sí misma cuando se equivocaba y que Dani, lejos de burlarse, le enseñaba con una paciencia que ella no había visto antes ni en sus profesores particulares más caros. Empezó a trabajar en una librería pequeña de la calle San Jacinto, cobraba poco, llegaba andando, volvía oliendo a libros viejos y a café del termo que llevaba la dueña. Por las noches cenaban en la cocina del piso casi siempre lo mismo, pasta, ensalada, tortilla, lo que hubiera, y hablaban hasta tarde sentados en el suelo del salón con la espalda contra el sofá, riéndose a veces, peleándose otras, descubriéndose despacio como dos personas que en realidad acababan de empezar a conocerse de verdad, porque ahora ya no había noches robadas, ahora era todo el tiempo, todo el día, todo el cansancio, todo el mal humor, toda la vida, y la vida, claro, los puso a prueba. Las amenazas que Tomás le había descrito en la carpeta no eran exageradas. Una tarde de octubre, dos hombres entraron en el taller preguntando por un primo de Dani al que ya hacía un año que no veía. Eran educados, demasiado educados. Le dejaron una dirección apuntada en un papel y le dijeron que si veía al primo le pasara la información. Dani les dijo que no veía al primo. Ellos sonrieron y dijeron que estaba bien, que ya volverían. Y volvieron 3 semanas después, esta vez con menos paciencia, y aquella noche, cuando cerró el taller, Dani se quedó mucho rato sentado en la cama mirando la pared, y Alba, sin decir nada, se sentó junto a él y le pasó la mano por la nuca. «Vas a ir a peor», dijo ella. «Ya lo sé, no es por mi familia esto es de antes. Esto es de antes, sí, pero tu familia, Alba, si quiere, lo agita, si tu padre quiere, lo agita». Lo agitó, no pudo demostrarse, claro, don Eduardo era demasiado fino para dejar huellas, pero un mes después llegó una inspección de Hacienda al taller y a las 2 semanas una inspección de la Seguridad Social y otra de Industria, y un proveedor con el que llevaban 10 años trabajando de pronto dejó de servirle piezas a Dani sin explicaciones, y el banco le redujo el descubierto, y un cliente de los gordos, uno con flota propia que le dejaba el pan de cada mes, le dijo con cara de no querer decirlo que iba a llevarse los coches a otro taller. Y Dani comprendió sin necesidad de pruebas que la mano larga de don Eduardo estaba moviéndose en silencio, sin tocarlo nunca directamente, apretándole los pulmones desde lejos como quien aprieta despacio una mano en una garganta para que la víctima crea que se está muriendo sola. «Vete», le dijo una noche Dani cuando llevaban 7 meses viviendo juntos y él tenía las cuentas del taller abiertas sobre la mesa de la cocina y los números no daban por ningún lado. «Vete a casa, pídele perdón a tu padre, cásate con quien tenías que casarte, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho, no te tienes que quedar aquí mientras yo me hundo». «No te estás hundiendo solo, Dani, si te hundes tú, me hundo yo. No te puedes hundir tú tienes una salida, yo no. Esa no es una salida, esa es una jaula con luces». Y se miraron, y por primera vez en aquellos meses se gritaron de verdad, con palabras que dolían, con frases que después uno se pasa años pidiendo que no se hubiera dicho nunca. Él le gritó que ella no sabía lo que era pasar hambre de verdad. Ella le gritó que él no sabía lo que era tenerlo todo y odiarlo cada día. Él le gritó que era una niña jugando a ser pobre. Ella le gritó que ojalá lo fuera, que ojalá fuera tan fácil como un juego. Y al final del grito, los dos en lados opuestos de la cocina, jadeando, con los ojos rojos, comprendieron al mismo tiempo lo que pasaba, que estaban agotados, que el mundo entero se había puesto en su contra, que llevaban meses respirando bajo el agua, y que el amor, ese amor que había empezado como un milagro nocturno en una esquina de Triana, ahora pesaba toneladas, y nadie en aquel piso sabía si iban a poder cargar con él hasta el final. Aquella noche durmieron en la misma cama, pero sin tocarse, y a la mañana siguiente Alba, sin avisar, cogió un autobús y se fue al despacho de su padre. Don Eduardo la recibió en su despacho de la calle Sierpes, ese despacho con vistas a la torre de la Giralda y muebles de caoba y una alfombra que había costado más que el taller entero de Dani. La miró por encima de las gafas, no se levantó, no la besó,
no le ofreció asiento. ¿Has venido a algo o has venido a llorar? Porque no tengo tiempo para lo segundo. He venido a hacer un trato, papá. Levantó las cejas milimétricamente. Era el equivalente en su lenguaje a una carcajada de sorpresa. Tú dirás... Alba respiró hondo. Llevaba toda la noche ensayándolo y aún así las manos le temblaban. Le dejas en paz al taller, a él, a su barrio, sacas a tu gente, devuelves las inspecciones a su sitio, le dejas trabajar, le dejas vivir y a cambio yo no vuelvo a entrar nunca más en esta casa, no vuelvo a usar el apellido, renuncio a todo, a la herencia, a los fondos, a la fundación, a lo que tú quieras, lo firmo donde quieras, pero le dejas en paz. Y dejas en paz también a los del barrio que están detrás de él, porque tú sabes mejor que yo cómo se calman a esos. Tú tienes amigos que pueden llamar a una llamada y solucionarlo. Lo sé desde niña, aunque nunca me lo hayan dicho. Soluciónalo y yo desaparezco. Don Eduardo la miró durante un largo rato sin moverse, sin parpadear y al final, con una voz tan baja que daba miedo, dijo: ¿Tanto le quieres, Alba? ¿Tanto? No es eso, papá, es que ya no me reconozco si lo dejo, y si no me reconozco ya no soy nadie, y prefiero no ser nadie con él que ser tu hija sin él. Hubo un silencio largo, espeso. Don Eduardo se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa con un cuidado quirúrgico. Después miró por la ventana, miró durante mucho rato la torre de la Giralda como si en ella pudiera leerse alguna respuesta antigua y luego dijo sin mirarla a ella: vete, firma con el abogado lo que tengas que firmar, no me llames más, no vengas más. Si tu madre te ve algún día por la calle, finge que no la conoces, es lo mejor para todos. Y por tu chico, no te preocupes, lo van a dejar tranquilo, tienes mi palabra, que ya sé que para ti no vale lo que valía, pero sigue valiendo lo suyo. Alba abrió la boca, no salió nada, asintió, se levantó, caminó hasta la puerta y antes de salir, sin girarse del todo, dijo: sí, gracias, papá, no me des las gracias, yo no te he hecho ningún favor, yo te he perdido y eso, hija, no se compensa con nada. Cerró la puerta detrás de ella y bajó las escaleras del despacho llorando sin hacer ruido, con las lágrimas corriéndole por la cara, igual que le había corrido el rímel aquella primera noche en el puente de Triana hacía ya casi un año, cuando todo había empezado y nada, absolutamente nada podía haberle preparado para todo lo que vino después. El taller fue dejado en paz, las inspecciones se cerraron sin sanciones, el proveedor volvió, el cliente grande volvió. Los hombres del barrio dejaron de aparecer por la puerta. Alba nunca supo qué hizo su padre, ni qué llamadas, ni a quién, ni qué precio se pagó en silencios ajenos, pero dejaron de aparecer y eso fue suficiente. Dani podía respirar, el negocio podía respirar. El amor, en teoría, también, pero el amor, después de un tornado así, ya no es nunca exactamente lo mismo. Lo que vino después no fue una ruptura, fue algo más raro, más lento, más cruel a su manera. Vivieron juntos otros 14 meses preciosos, agotadores, llenos de pequeñas dichas y de cansancios profundos. Alba terminó montando en la librería un pequeño club de lectura los jueves por la noche que se le llenó de mujeres del barrio, mujeres mayores, mujeres jóvenes, mujeres que descubrieron en ella una capacidad para escuchar que jamás habría aflorado en su antigua vida. Dani amplió el taller, contrató a un chaval del barrio, empezó a poder dormir sin las mandíbulas apretadas, hicieron el amor muchas noches. Se rieron, pelearon, se reconciliaron, hicieron paella mal, vieron películas en un sofá viejo, pasearon por la orilla del Guadalquivir tantas veces que el río ya los conocía de memoria. Pero algo debajo de todo había cambiado. Alba descubrió despacio, con una culpa profunda que le costaba reconocerse a sí misma, que echaba de menos cosas, no las grandes, no el dinero, no el apellido, no los choferes, echaba de menos a su madre, echaba de menos las navidades en las que su abuela aún vivía, echaba de menos el olor de la casa de los Remedios en otoño, ese olor a leña y a libros viejos y a perfume caro. Echaba de menos a su hermana pequeña, María, de 19 años, a la que le habían prohibido dirigirle la palabra y a la que solo veía a veces de lejos en alguna calle del centro, fingiendo ambas que no se reconocían. Echaba de menos cosas que no podía explicarle a Dani porque sabía que Dani jamás las había tenido y que contárselas era casi una crueldad. Y Dani, por su parte, descubrió
otra cosa, igual de incómoda, descubrió que vivir con una mujer que ha renunciado a un mundo entero por ti es vivir con una deuda silenciosa, una deuda que ella nunca le pasaba, una deuda que él se pasaba a sí mismo cada vez que ella suspiraba mirando el techo, cada vez que se quedaba callada después de una llamada perdida de un número desconocido, cada vez que pasaban por delante de una zapatería elegante y ella apartaba la vista con una sonrisa demasiado rápida. Dani sentía, sin que ella lo pidiera, que era responsable de todo lo que ella había dejado atrás, y eso, con los meses, fue carcomiéndolo. No porque dejara de quererla, sino terriblemente, precisamente por lo mucho que la quería. Una noche de primavera, ya casi 2 años después de aquel primer encuentro, estaban sentados en el banco de siempre, en la orilla del río, con el aire suave y el cielo violeta sobre la Torre del Oro al otro lado del agua. Llevaban un rato callados. Alba tenía la cabeza apoyada en el hombro de él, como tantas veces, y Dani, mirando el agua, dijo con una voz que ella nunca le había oído antes: Alba, te he visto hoy en la calle Tetuán, estabas mirando un escaparate, una tienda de esas tuyas, de antes, no me has visto tú a mí, estabas tú sola y te he mirado un rato largo, no me he atrevido a cruzar. ¿Por qué no? Porque tenías una cara que no te he visto nunca aquí conmigo. Aquí conmigo tienes muchas caras, pero esa no, esa cara solo la tienes cuando crees que nadie te ve, y era una cara muy triste, Alba, muy triste y muy guapa también. Una cara que no es de aquí, que es de allí. Alba se incorporó, lo miró, se le llenaron los ojos. Dani, no me digas nada, déjame hablar, llevo meses pensándolo y nunca lo digo, esta noche lo voy a decir. Yo te quiero como no me imaginaba que se podía querer a nadie, te quiero como un animal y como un crío y como un hombre todo a la vez. Y precisamente por eso te lo digo, yo no quiero ser el motivo de esa cara, yo no quiero ser el sitio donde tú dejas de ser tú. Y yo me estoy dando cuenta, Alba, despacio, de que tú eres más grande que esta vida que yo te puedo dar. No es que te falte dinero, no es eso, es que eres más grande. Tú tienes un mundo dentro que aquí no cabe y yo te estoy haciendo caber, y eso, mírame, eso es otra forma de hacer lo que te hacían los tuyos, más bonita, pero igual. No es igual. No digas eso. Es parecido, Alba, y yo no quiero parecerme a eso menos que a nada. Alba lloró mucho allí en el banco con las manos entre las suyas, llorando como no había llorado ni la noche en que cruzó por última vez la verja de los Remedios, y le dijo todo lo que se podía decir, que lo quería, que él era lo más verdadero que le había pasado nunca, que no quería irse, que no quería volver, que no quería elegir otra vez, que ya había elegido. Y Dani, llorando también, asintiendo con la cara hundida en el cuello de ella, le dijo lo mismo y al mismo tiempo le dijo lo contrario. Es que no se trata ya de elegir, Alba, se trata de soltar. Y yo creo que tú y yo tenemos que aprender a soltar antes de que esto que tenemos se nos pudra entre las manos. Yo no quiero acordarme un día de ti con rabia y tú no te mereces acordarte de mí con compasión. Vamos a quedarnos así, enteros. Los dos, aunque duela como un perro. No se separaron aquella noche, tampoco la semana siguiente, tampoco el mes siguiente. Lo hicieron despacio, como se desmontan las cosas que han sido importantes, sin escándalos, sin teléfonos rotos, sin frases definitivas. Alba empezó a buscarse un piso pequeño en otra parte de la ciudad, hacia la Alameda, un piso que pudiera pagarse ella sola con su sueldo de la librería y con un pequeño trabajo de redacción que le había salido para una revista cultural. Dani la ayudó a pintarlo, le montó una estantería no name, le cambió una cisterna que perdía agua, y cuando todo estuvo listo, una mañana cualquiera, cargaron juntos la mochila, la misma con la que ella había llegado 2 años antes, bajaron las escaleras del piso del taller, salieron a la calle Pureza y caminaron en silencio hasta el puente de Triana. En mitad del puente se pararon, era de día, había turistas, niños con globos, una pareja sacándose una foto con la Giralda al fondo. Y allí, entre la gente sin teatro, Dani le cogió la cara con las 2 manos sucias de aceite de motor que ella había llegado a querer más que ninguna otra parte de ningún otro hombre, y le dijo en voz baja: tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y yo, si se me da bien, voy a ser lo mejor que te haya pasado a ti. Aunque no estemos juntos, no sé vivir sin ti, Dani. Sí sabes, lo que pasa es que no quieres todavía, pero sabes, tú sabes hacer muchas cosas que no sabes que sabes. Yo te he visto. La besó despacio, largo, sin prisa,
como había aprendido a besarla en aquellas primeras noches robadas, cuando aún todo parecía imposible y precisamente por eso era tan posible, y después, sin darse la vuelta, sin volver a mirarla, cruzó el puente hacia su lado, hacia Triana, hacia el taller, hacia su vida, y Alba, con la mochila al hombro, cruzó el suyo hacia la Alameda, hacia la nueva Soledad, hacia la vida que ahora le tocaba inventarse a solas. No volvieron a verse mucho, se llamaban a veces, se cruzaban algún mensaje el día del cumpleaños del otro, una Nochebuena cualquiera, 2 años después, ella lo llamó borracha desde un bar y él le cogió el teléfono y estuvieron 1 hora hablando de tonterías y riéndose, y al colgar los dos lloraron en silencio en habitaciones diferentes de la misma ciudad. Alba terminó publicando 5 años después una novela corta sobre 2 amantes en Triana que la crítica recibió con un entusiasmo educado y que solo una persona en el mundo entero leyó como lo que realmente era: una carta de amor sin destinatario, escrita por una mujer que había aprendido por fin a escribir solo porque un mecánico de Triana, una noche cualquiera de junio, le había dicho que se sentara y le había traído agua y la había mirado como nadie la había mirado nunca. Dani siguió en el taller, se casó al cabo de unos años con una chica del barrio, Rocío, una mujer noble, sencilla, que lo cuidaba bien y a la que él quería con una ternura tranquila, una ternura distinta, una ternura adulta, sin tormenta. Tuvieron 2 hijos, una niña y un niño. A la niña la llamaron Lucía porque a Rocío le gustaba ese nombre. Pero Dani, cada vez que cruzaba el puente de Triana al amanecer, los días que iba a llevar el coche al ITV o a recoger algo al centro, miraba siempre, sin querer, sin poder evitarlo, la esquina donde una madrugada cualquiera había visto pasar a una mujer descalza con un vestido color marfil, y cada vez que la miraba, durante un segundo brevísimo, el corazón se le ponía en otro sitio y luego volvía a su sitio y él seguía caminando, porque la vida sigue, porque la vida siempre sigue, porque de eso, exactamente de eso, está hecha la vida adulta, de seguir caminando con una esquina dentro del pecho que ya nunca se vacía del todo. Alba, años después, una noche de junio que se parecía mucho a aquella primera, salió a pasear sola por Triana. Llevaba un vestido sencillo, sandalias planas, el pelo recogido, tenía 30 y tantos, había publicado 3 novelas, había viajado, se había enamorado 2 veces más, una mal, otra mejor, no se había casado, no tenía hijos, no le hacía falta. Cruzó el puente, pasó por delante del taller, las puertas estaban cerradas, había un cartel nuevo, más moderno, pero el nombre seguía siendo el mismo. No tocó, no llamó, no lo buscó, solo pasó la mano por la pared rugosa, despacio, como quien acaricia el lomo de un animal que duerme, y siguió andando calle Pureza abajo hasta la orilla del río, hasta el banco de siempre, hasta el sitio exacto donde una vez apoyó la cabeza en un pecho que olía a aceite y a tabaco negro y a futuro imposible. Se sentó en el banco, sacó un cuaderno pequeño del bolso y escribió en la primera página en blanco una sola línea con una caligrafía que ya no temblaba: hay amores que no son para terminar viviéndolos juntos, sino para terminar enseñándote a los dos cómo se vive. Cerró el cuaderno, levantó la cara. Sevilla respiraba alrededor, eterna, indiferente, hermosa. El Guadalquivir corría negro y paciente, como había corrido siempre. Una pareja joven en la otra orilla se besaba bajo una farola. Y Alba, mirándolos, sonrió. No con tristeza, no con nostalgia, con esa sonrisa nueva, profunda, intransferible, que solo aparece en la cara de las personas que han querido a alguien con todo lo que tenían, lo han perdido sin perderlo del todo y han aprendido demasiado tarde para algunas cosas, justo a tiempo para todas las demás. Que el amor de verdad no siempre se queda contigo, pero cuando ha sido real no se va nunca del todo y se queda dentro, como un río pequeño que sigue corriendo en silencio debajo de toda tu vida, regando sin que tú lo sepas todo lo bueno que aún te queda por escribir. Y entonces, solo entonces, se levantó del banco, cruzó el puente otra vez hacia su lado, hacia su casa, hacia su vida, y caminó despacio bajo las farolas, descalza otra vez, con las sandalias colgándole de 2 dedos de la mano izquierda, igual que aquella primera noche, solo que esta vez no huía de nadie. Esta vez por fin volvía a sí misma. Y Sevilla, detrás de ella, cerró los ojos en la oscuridad tibia y guardó
como guarda siempre todo lo que ha visto, una historia más entre las miles de historias que le han contado sus calles a lo largo de los siglos. Una historia pequeña y enorme, al mismo tiempo la historia de una chica rica y un mecánico pobre que se encontraron una noche de junio en el puente de Triana, se quisieron con todo, se hicieron daño con todo, se soltaron con todo y siguieron viviendo cada uno por su lado, llevándose el uno al otro dentro, como se lleva el río en las venas cuando uno ha nacido junto al agua y ya no sabe vivir lejos de ella, aunque viva, aunque respire, aunque sonría, aunque duerma cada noche del resto de su vida en otra cama, en otra calle, en otra orilla.